Hay dolores que no son tuyos, pero los llevas en el cuerpo, en el alma y en la historia. En Conciencia Radio y Facebook, la información es accesible. Con Maru Correa de Cartagena, el enfoque es profesional. Aquí los temas importan. Escucha y participa. En cabina y tertulias, tu voz se amplifica. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Hola, buenas noches. Desde Cabina Conciencia Radio Digital, hoy con el podcast 58, la herencia del dolor, cuando lo que llevas no te pertenece. Es un tema muy bonito, un tema que nos permite abrir el espacio del alma, nos invita a detenernos, a respirar y mirar hacia adentro con honestidad, no para juzgarnos, sino para comprender por qué muchas veces estamos rotos por dentro sin saber exactamente por qué. Hoy desde Cabina Conciencia Radio, una servidora, Angie Cartagena, hablaremos sobre este tema tan bonito, la herencia del dolor, cuando lo que llevas no te pertenece. Abrir corazones y memorias. Hoy vamos a hablar precisamente de algo que habita en nuestras familias. Algo que no se ve, pero se siente. Algo que se arrastra, se calla, se hereda, aunque nunca se mencione. La historia de cada familia está marcada por lo que se dijo y por lo que se cayó. El dolor heredado no necesita palabras para transmitirse. Vive en los gestos, en los silencios, en los síntomas, en las repeticiones. Tal vez tú, que me escuchas, alguna vez has dicho: no sé por qué me siento triste, o siempre me saboteo cuando algo me va bien. En este apartado del saboteo es la parte que muchas veces no entendemos cuando algo verdaderamente nos está pasando y nos está pasando bien, y puedes decir: no creo todo esto tan bonito que me está pasando, no creo todo esto que está sucediendo a mi alrededor, creo que estoy soñando. Tengo miedo de confiar en la gente sin motivo. Muchas veces somos muy confiados en este apartado, confiamos demasiado y eso nos hace pensar de esa manera. Siento una soledad que no se lleva con nada. Y quizá no sabías que ese dolor no nació contigo, sino que lo heredaste. Como quien hereda el color de ojos o el tono de voz. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Si no, todo lo que vas haciendo, diciendo y caminando, ¿lo has heredado? Qué interesante cuando nosotros vamos diciendo todavía, ¿no? Poniendo los silogismos
y vamos diciendo, ay, es que se parece a la abuela, se parece al abuelo, o se parece al tío fulano de tal. Y no nos estamos dando cuenta que estamos heredando posiblemente cuestiones negativas. ¿Cómo se hereda el dolor? ¿Te has preguntado? Cuando un dolor no se reconoce, no se honra y no se sana, el sistema familiar busca a alguien que lo represente. Y es el que va cargando ese dolor. Increíblemente, lo va cargando sin saber por qué. Por ejemplo, el hijo que repite el destino de su abuelo, la nieta que siente un abandono que no vivió, o el adolescente que no encuentra su lugar porque arrastra el de un hermano no reconocido, como ese hermano que muchas veces ocultamos, posiblemente en un aborto, o posiblemente ese hijo que no quiero que sepan que tengo, por otro lado. Y entonces nosotros mismos vamos arrastrándolo a un tipo de vida totalmente diferente al que le corresponde. La mujer que elige parejas agresivas, como lo fue el padre de su madre. Muchas veces no nos damos cuenta cómo vamos repitiendo patrones de nuestra familia. Y quiero decirles que este apartado se llama lealtad sistémica. Esa lealtad sistémica no lo haces por masoquismo, lo haces por amor, por fidelidad inconsciente. Te amo tanto, mamá, que cargaré con lo que tú no pudiste soltar. Imagínense cómo se hacen esas lealtades tan grandes y nosotros vamos cargando esa parte que no nos corresponde. Pero como vemos la invalidez de nuestros papás porque sufren mucho, pues nosotros vamos viendo cómo cargamos con él, cómo le ayudamos a cargar eso, o queremos que nuestros hijos inconscientemente carguen con lo nuestro. Queremos que los hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan, sin darnos cuenta que estamos heredando esta parte y que los estamos haciendo cómplices, aliados de nuestro inconsciente que nosotros no podemos cargar. Interesante para todo aquel que me está escuchando aquí en Cabina Conciencia Radio con este tema tan bonito de la herencia del dolor cuando lo que llevas no te pertenece. Un podcast 58 que hemos ido viendo cómo esta comunidad ha ido creciendo, en cuanto a los temas que nos piden, que nos solicitan. Qué interesante. Espero que para ti se te esté haciendo muy interesante de lo que estás escuchando. No te olvides que tenemos un mensajero en donde nos puedes escribir para darle respuesta a tus preguntas al 961 27 14 004 y con todo gusto damos contestación a tus preguntas. Una de las, varias señales de una herencia emocional no resuelta son los conflictos repetitivos que no entiendes ni puedes detener. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto otro? Las relaciones difíciles con figuras de autoridad, pareja o hijos
nos van haciendo tener mayor conflicto en todo lo que vamos trabajando. Repito, vamos heredando esta situación de esas relaciones difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido esa relación con un papá, por ejemplo, o con mamá, que muchas veces es autoritaria, o la pareja, o un hijo me salió muy autoritario y me va creando conflicto, ¿no? Pero si nos detenemos un momentito a ver qué es lo que está sucediendo, pues nos vamos a dar cuenta que estas personas están cargando con una herencia emocional que aún no ha resuelto. Es más, ni lo entiende, ni sabe por qué le está pasando esto. Las dolencias físicas crónicas sin causa médica clara también es un sinónimo de que pues no sabemos ni por qué me enfermo. El fin de semana yo observaba en una clínica a unos pacientitos, sobre todo a una paciente que decía, no puedo con el aire, si me toca el aire me enferma. Y entonces se cubría toda, y pues todos los que estábamos alrededor pues teníamos muchísimo calor, y ella estaba totalmente tapada con mucho frío. Y ahí nos estamos dando cuenta cómo está cargando una herencia emocional no resuelta en ella, ni ella sabe por qué. Ella lo único que dice es de que no está acostumbrada al aire acondicionado, y que ya se iba a enfermar. Y posteriormente encontré también a un grupo de personas en donde también decían lo mismo, ¿no? Que la prima, la tía, la sobrina, la abuelita padecían de lo mismo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo esa herencia emocional no resuelta estaba ahí en toda la familia presente. Otra de ellas es la incapacidad de sentir plenitud, aunque todo esté bien. No sé si les ha pasado que cuando se le pregunta a una persona, ¿cómo estás?, te contesta, pues más o menos. Me ha ido muy mal, he estado enferma. Y la contestación nuevamente nos está diciendo de esa herencia emocional no resuelta. En esta parte yo quisiera decirles y adelantarme un poquito, de que en esta parte sería muy bonito, muy enriquecedor cuando nos preguntan ¿cómo estás? Bendecida, ¿verdad? Y rompemos entonces con toda esa herencia no resuelta en nosotros mismos. Bueno, estás enfermo, pues a atender a la enfermedad. Más sin embargo, es importante de que aunque esté enferma, puedo decir que estoy bien, que estoy bendecida. Otra de las características es esa sensación de no pertenecer, de no tener un lugar en tu familia o en tu vida. No sé si les ha pasado también que muchas veces decimos, yo no sé qué hago aquí, creo que no pertenezco a este lugar, o no pertenezco a esta familia, o este lugar no es mío. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, repito, de esas herencias emocionales no resueltas, pero que te está tocando a ti resolverlas. A veces no puedes avanzar, no porque no quieras, sino porque estás atado a una historia que no es tuya. Aquí es bien importante revisar tu árbol genealógico y darte cuenta cuántos familiares tuyos desde la tercera generación hasta donde tú estás, ir viendo cuáles son las cosas que más se repiten. Llámese enfermedades, problemas, separaciones, número de hijos,
Y todo lo que tú quieras saber de esa familia, bueno, vete a tu árbol genealógico y ve señalando quiénes son los que más repiten estos tipos de historia para darte cuenta en qué nivel está y puedes darte cuenta si tú estás atado a esa historia que no te corresponde. Por eso dije desde hace un momentito cómo esto es tan interesante de darnos cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestras emociones. Otro concepto que es bien interesante es ver cómo el cuerpo también va recordando. Aquí quiero que escuchen muy bien cómo el cuerpo tiene memoria. La memoria no está solo en el cerebro. Tenemos memorias celulares que van quedando con nosotros, que van quedando en nuestras células, que van quedando en nuestra sangre, que va quedando en nuestros músculos, en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Todo en ello va quedando una huella. Por eso se llama una huella endémica. Y hace entonces que el cuerpo se convierta en un escenario del trauma familiar. Por ejemplo, en este apartado, la espalda que carga responsabilidades de generaciones. No sé si han visto personas de la espalda alta y el cuello tienen una pequeña curvita, que eso nos está enseñando a lo que es la carga de responsabilidades. Ya cargó, está comenzando a cargar. Y hay otras espaldas que entre la espalda alta y la media tienen una pequeña joroba. Y esa pequeña joroba nos está indicando que lleva cargando una súper responsabilidad generacional. Y la persona podrá decir, bueno, esa espalda la tengo desde que era niña, ¿no? Así está curva, ¿no? Mas sin embargo, esa espaldita de ese pequeñito ya nos está diciendo que está cargando con una responsabilidad, de generación. Habría que ver, repito, qué es lo que está sucediendo por el lado materno, que es donde más se carga, qué es lo que está repitiendo esta pequeñita o esta persona. Otra parte del cuerpo es el pecho, la frontalidad del pecho, ¿no? El diafragma, que es lo que es la parte donde se retiene las lágrimas no lloradas, ¿no? Y cuando tenemos ese malestar en pecho, que sentimos la sensación de una tos, que tenemos la sensación de una pesadez, donde tenemos la sensación de esa parte de decir, bueno, tengo algo aquí interno que no sé qué cosa es, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo es interesante esta parte en donde nos está diciendo, en el caso de las mujeres, nos está diciendo que tiene muchas lágrimas detenidas y que han habido muchas mujeres en su linaje que se guardaron todas esas lágrimas, ¿no? Que se guardaron todas esas lágrimas. Cómo esta parte te va permitiendo darte cuenta qué es lo que estás guardando en ese pecho, en ese diafragma. Por lo regular, las mujeres guardan mucho
Y habría que revisar si en tu linaje no han habido mujeres que se han guardado todas estas lágrimas. Esto es bien importante cuando sentimos que el pecho me duele sin saber por qué. Habría que revisar esta parte. La otra es la garganta cerrada por palabras prohibidas. Yo me quedo con el amor que sentía por X o Z persona y me las guardo, me las llevo conmigo, ¿no? Por generaciones. Y nos vamos a dar cuenta de cómo de generación en generación vamos teniendo familiares que van teniendo y sintiendo, más bien sintiendo, no teniendo, sintiendo esa necesidad de querer hablar, pero la garganta se siente cerrada. Yo he visto también en unos familiares de pacientes de cómo la garganta es la parte principal que siempre se les enferma. Siempre tienen infecciones, siempre tienen tos, siempre hay algo ahí en esa garganta que le está no permitiendo hablar, decir qué es lo que siente. Y como ha sido prohibido, pues bueno, mucho más. Acordémonos que la garganta es la parte esencial, el embudo. Lo que piensa, pues sale por la cabecita. Y lo que siente el cuerpo, pues sale nuevamente por esa garganta para poder hablarlas, ¿no? Lo que pensamos, baja la garganta para poder expresarlo. Y lo que siente el cuerpo, pues sube nuevamente a la garganta para poderlo expresar. Pero si esa garganta está cerrada por cuestiones prohibidas, pues imagínense, tenemos un súper atolladero ahí. La otra que también es un indicativo de lo que estamos guardando, de esa situación de herencia emocional no resuelta, pues también está en el estómago o la pancita, ¿no? Porque dentro de la pancita, quiero decirles que es donde se guarda la tristeza no digerida de la abuela. Decía hace ratito que la abuela materna es la que nos hereda gran cantidad de células que ya estaban en ella y que va teniendo este apartado en cómo se va uno dando cuenta de cómo va pasando esta historia de una con la otra. Y pues bueno, tengo problemas de intestinos, tengo problemas de colon, se me inflama el estómago, se me inflama el intestino grueso o delgado y termina en el colon. Ahí nos estamos dando cuenta que estamos con la herencia de la tristeza guardada, no digerida de nuestra abuela. ¿Cuál abuela? Cualquiera de las dos, la materna o la materna. Entonces, fíjense bien cómo estas emociones nos van diciendo cómo nuestro cuerpo va guardando lo que el alma no puede decir, lo que la familia decidió callar. Por eso en este apartado del cuerpo también recuerda, donde van quedando las huellas endémicas, es importante no tener secretos familiares. Es importante aprender a hablarlos, aprender a decirlos, para que no heredemos ningún tipo de situación a nuestros descendientes. Nuevamente, interesante el tema del día de hoy, que es más reflexivo para darnos cuenta cómo nuestro cuerpo nos está diciendo qué es lo que sucede. En el mercado hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Algo parecido a lo que yo estoy hablando el día de hoy, y en donde va marcando precisamente todas las cuestiones generacionales que va teniendo nuestro cuerpo.
Aunque quiero decirles también que con el famoso COVID y con esas famosas vacunas, pues transformaron nuestro ADN, ¿verdad? Y si era la abuela, yo creo que ahora es la, perdón, lo sarcástico, a lo mejor ahora es de la vecina, ¿verdad? Pero bueno, vamos heredando este tipo de situaciones que van rompiendo con todo nuestro proceso que nos va llevando a enfermarnos. Muchas veces decimos, no sé ni por qué estoy enferma, me he sentido bien, pero me siento triste. Entonces, fíjense qué tan importante es esta parte de aprender a darnos cuenta qué es lo que está pasando con esa herencia del dolor cuando lo que llevas no te pertenece. Ese es el título del día de hoy de nuestra reflexión aquí en Cabina Conciencia Radio Digital con Angie Cartagena, una servidora, y nos demos cuenta cómo entonces el cuerpo también recuerda, también le dejamos huella. Muchas veces decimos, ay, no lo voy a tratar mal. Qué padre, yo te felicito si no te tratas mal, pero es interesante y importante de que te cuides, que te protejas, que no te lastimes, que tú misma no te laceres, que tú misma no te cortes, como hoy en día el famoso cutting en los jóvenes que solitos se lastiman. Hay jovencillos que si no sienten dolor, no pueden sentir placer. Hay personas también que les encanta el tatuaje, ¿verdad? Bueno, eso ya hablaremos en otra ocasión, porque también el tatuaje tiene mucha relacionalidad emocional que nos lleva a darnos cuenta, dependiendo en qué parte del cuerpo esté, es la emocionalidad que se está tratando. Pero bueno, son muchas huellas endémicas que puede tener el cuerpo, y que el cuerpo, aunque se lo quitemos, porque pues ahora ya sabemos que el tatuaje también se puede quitar, pero el cuerpo, en el cuerpo se está dejando la huella, que aunque lo cubramos, el cuerpo siempre va a recordar. ¿Ok? No olvidemos entonces ese apartado de que tenemos un mensajero, ese mensajero en donde ustedes pueden escribirnos lo que ustedes quieran preguntar sobre el tema y con todo gusto le damos respuesta. Ese mensajero es el 961 2714 004 y con todo gusto le damos contestación a sus preguntas. Vamos a irnos a un pequeño comercial para que ustedes les dé tiempo de pensar qué es lo que nos van a preguntar sobre este tema tan bonito el día de hoy. No sin antes decirle que cuando regresemos, pues bueno, vamos a hablar de cómo sanar la historia sin cambiar el pasado, ¿ok? Entonces, los voy a dejar por un momentito para que piensen escucha y participa en cabina y tertulias. Tu voz se amplifica en Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, un espacio de valor. Información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con un análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación.
Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. Inconsciencia Radio, un espacio de valor, información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta, abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te espera con análisis y pasión. Si tu criterio te ven a nuestra conversación. Bueno, estamos de regreso. Espero haya sido suficiente el tiempo para pensar sobre el tema que estamos viendo el día de hoy en este podcast 58, la herencia del dolor, cuando lo que llevas no te pertenece. Hay dolores que no son tuyos, pero los llevas en el cuerpo, en el alma y en la historia. ¿Cómo sanar la historia? O sanar la historia no cambia el pasado, pero transforma tu presente y libera tu futuro. Sanar no es romper con tu familia, es mirar con compasión, con verdad y con respeto. Es devolver con amor lo que no te corresponde. Es decir, te honro, te veo, gracias por darme la vida, pero hoy elijo vivir distinto. Tú puedes ser el punto de luz en tu árbol genealógico, lo que decíamos anteriormente. Eres la que vino a honrar y a liberar. Eres la que pudo amar sin repetir, sufrir sin estancarte, mirar hacia atrás con dignidad y hacia adelante con esperanza. ¿Cuántas personas estamos ahí inmersos repitiendo historias sin darnos cuenta? ¿Cuántas personas se han atrevido a ser diferentes a los demás? ¿Cuántas personas se han dado cuenta que les han dicho tú eres diferente a los demás? ¿Cuántas personas han causado polémica, han causado envidia, han causado pues voltearlas a ver, ¿no? Por el hecho de ser mujeres o ser un hombre guapo, pero son llamativos ante las demás personas. El ser llamativo no significa el que sea más guapo, sino aquella persona que es totalmente diferente a los demás. Y eso va a hacer que llame la atención. Incluso hay personas que hasta en su vestir son diferentes, en su forma de comportarse son diferentes. Pueden estar en una colectividad, pero son diferentes. Pueden estar, decía mi madre, puedes estar en el lodo, pero no mancharte. Qué palabras tan sabias cuando sabemos interpretarlas, ¿verdad? Cómo saber entonces darnos cuenta que somos totalmente diferentes. Y eso entonces nos está diciendo que estamos comenzando a sanar. Por eso yo decía, es el punto de luz en el árbol genealógico. Siempre en los árboles genealógicos va a haber una persona que es la que rompe con las tradiciones y las formas de la familia. Y cuando tenemos este apartado, nos estamos dando cuenta que se dice, no, tú eres el patito feo,
tú eres el patito negro, tú eres el diferente, ¿no? Tú eres el que no apareces en la lista. No es que no aparezcas en la lista, sino que estás aprendiendo a ser diferente, ¿no? A vivir, a elegir vivir distinto, ¿no? Acuérdate que con tus actos veniste a honrar y a liberar a tu familia. Por eso muchas veces hay conflictos y dicen los papás, mi hijo es el más terrible, es el que no puedo cambiar. No, es el que vino a darle una revolución a la familia. También es aquel que ama, que sabe amar mucho, ¿no? Y viene a amar precisamente sin repetir, sin sufrir, estancarse, ¿sí? Sin ver qué es lo que está sucediendo, sino que es estar viendo y sintiendo lo que quiero cambiar y no ser igual a los demás, ¿no? Es aquel que mira hacia atrás el que está mirando atrás, pero está mirando con dignidad. El que está avanzando, pero avanza con esperanza. Y ahora, pues bueno, yo los quiero invitar a cómo empezar a sanar esta historia. Y lo primero que tienes que hacer es investigar tu historia familiar. Pregunta, escucha, conecta. ¿Quién murió joven? ¿Quién fue excluido? ¿Quién no se habla? ¿Cuántos abortos hubieron? ¿Cómo se llamaron? ¿Qué enfermedades tuvieron? ¿Quién fue el más pobre? ¿Quién fue el más rico? ¿Quién fue el bondadoso? ¿Quién fue el grosero? Y ve anotándolo. Todo tienes que escribirlo, todo tienes que documentarlo. Otra de las características es hacer cartas simbólicas de honra y liberación. ¿Qué quiero decir con esto? Es escribir a tus padres, a tus abuelos, a ti mismo, nombrarlo todo. Tienes que aprender a nombrar todo para que entonces les vayas dando una forma. La tercera es cómo puedes participar en espacios terapéuticos, cómo puedes entrar a esas constelaciones familiares. Y en esas constelaciones familiares comienza a ver las terapias generacionales, la hipnosis, el arte en terapia, que hace que todo esto pueda encontrarle una forma, un sentido a lo que está sucediendo. Esta parte nos está llevando a darnos cuenta en dónde nos quedamos estancados o qué es lo que estamos deteniendo o qué es lo que está sucediendo por ahí con nosotros que me hace totalmente diferente, pero que lo quiero sanar. También es importante aprender a integrar rituales de sanación. Por ejemplo, encender una vela, tal vez plantar una flor, poner una fotografía, pequeños actos que abran el alma. El prender o encender una vela, tal vez aromática, del aroma que a ti más te guste, pues puedes hacerlo y armonizar tu lugar, ¿no? El lugar, el ambiente en donde estés. Y eso abre un panorama diferente. Plantar las flores que a ti más te gustan alrededor de donde caminas, de donde estás, hace que también tengas un alma más limpia y más sana. A lo mejor también poner una fotografía, pues de alguien que tú amaste, que quisiste mucho, o tal vez un cuadro precioso de lo que te llame mucho la atención. Eso va abriendo el alma. Y otra es hacerte preguntas poderosas, ¿no? ¿Qué tanto tú quieres aprender a ver esta situación? Como el preguntarte, ¿este dolor me pertenece? Y fíjense que con esta palabra es bien importante porque el cuerpo se abre y da respuesta. Si ustedes
cuando tengan algún dolor, le preguntan a su cuerpo diciéndole mentalmente este dolor a quién le pertenece y a quién le pertenece y a quién le pertenece hasta que te canses, tu cuerpo va a comenzar a darte señales. Es muy probable que ese dolor comience a desaparecer. O la otra pregunta es, ¿a quién le estoy siendo fiel con esta tristeza? Y cuando nosotros comenzamos a entrar a esa parte, el cuerpo, repito, comienza a dar señales y a encontrar en dónde está esa tristeza. Posiblemente una tristeza de lo que hizo ese cerebrito cuando tuvimos alguna situación estresante o traumática que hizo que llegara el cerebrito y lo guardara inmediatamente para que no la recordaras ni volvieras a sentir la tristeza. Entonces el cuerpo, cuando le hablas, pues comienza a darte respuestas. Otra de las preguntas que te pudieras hacer es, ¿quién fue silenciado en la familia? Esto también es importante, ¿no? Muchas veces hay familias, y hablamos de las familias tradicionales, que aún existen muchas, es aprende a callarte porque es papá, aprende a callarte porque es tu hermano mayor. Y entonces, por más que tú quieras decirle, pues aprendes a callar y a no decir nada, ¿no? Y ves con respeto, pero con recelo a esa persona que pues nunca te permitió decirle lo que sentías. Entonces es importante aprender a darte cuenta en dónde fuiste silenciada, en qué parte de tu vida fuiste silenciada, para entonces ir a esa parte y sanarla, ¿ok? Y pues bueno, aquí en este apartado también podríamos entrar al niño herido, y en ese niño herido, pues bueno, tendría que recibir un apoyo terapéutico para que puedan identificar a través de un test en dónde está la parte más herida del niño. Todos tenemos heridas de niños, todos, no hay alguien que diga no tengo herida de niños, todos tenemos, chiquitas, grandes, pero tenemos. Hay unos más que otros, ¿no? Y otros que se identifican más con una herida que los otros. Entonces es importante trabajarla, porque acuérdense que tenemos dos episodios aquí. En la época de la adolescencia, que es donde pues hace contacto con la crisis adolescente y se hace una problemática. O más adelante en la adultez, que es donde hace toda la erupción del volcán y en donde no puede detenerse ese silencio. Entonces es importante aprender a identificar en dónde está ese silencio, ¿ok? Y pues bueno, otra de estas preguntas pudiera ser, ¿qué necesito honrar para liberarme? También tendrías que buscar en qué parte de tu esencia, de tu vida, necesitas honrarla para liberarla, ¿ok? Para que deje de estar encerrada donde no tiene por qué estar encerrada. Acordémonos que tenemos libre albedrío, y al tenerlo podemos ser libres en todos los contextos y dejar de pensar en el futuro. El futuro no existe, y como no existe, tú eres libre de poder crear con él lo que tú quieras. Y entonces no vivamos en el futuro, vivamos en el aquí y ahora, en este presente. Si tú sabes hacer un buen presente, entonces estás formando un buen futuro. Ok, muy bien, pues bueno, vamos a dar paso a todos los mensajes que estamos recibiendo. Y bueno, Gabriela de Coatzacoalcos, Veracruz, ay, muy bien, es la primera vez que nos escribe y nos pregunta de que ella dice, he investigado a mi familia, le he hecho preguntas porque la gran mayoría de nosotros padecemos constantemente de la afectación de pulmones. Ay, bueno, pues Gabriela, estamos hablando ahí de tristeza. Habrías que investigar en qué generación comenzó esa tristeza y cómo se ha ido propagando y por qué esa tristeza se dio en esa época. Algo denotó, y decía al principio cómo nosotros venimos teniendo esa herencia emocional no resuelta, ¿ok?
Muy bien, pues bueno, continuamos con Rosita de Tuxtla Gutiérrez y ella nos dice de que ella ama tanto esta situación que ha puesto en práctica su conflicto repetitivo, y en este conflicto repetitivo nos está hablando de que cómo puede ella detener. Ajá. Entonces, en ese apartado nos está diciendo Rosita de que es importante que ella vea esta parte del amar tanto a su mamá. ¿Por qué la ama tanto? Sabemos que todos amamos a nuestros papás, ¿verdad? Pero ojalá no sea una herencia emocional porque la estoy viendo débil, porque me dio mucho, ¿no? Y pues bueno, creo que aquí estamos viendo un agradecimiento más que el amor, ¿no? Entonces no confundamos el amor con el agradecimiento, ¿ok? Bien, José Luis dice que es de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, y dice que él ha aprendido a abrir los corazones y las memorias de lo que sucede con su familia, y constantemente les pregunta, dice aquí, qué pasa, qué sienten, qué callan, y que se la pasa muy bien cuando comienza a hablar sobre este tema. Muy bien, José Luis, muy bien. Interesante lo que haces. Juanita dice que ella efectivamente ha tratado de que el dolor de rodillas lo tengo desde hace mucho tiempo, pero también mi abuela, mi tía, mis primas padecen del el dolor de rodillas. Y pues bueno, yo pensé que a mí no me iba a alcanzar, pero veo que sí también. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí estamos viendo la herencia, ¿verdad? La herencia del dolor que trae de esas generaciones. Posiblemente ha de ser una familia con mucho ego, una familia que no quiere soltar, una familia que no se ha abierto a ser un poquito más honesta en lo que siente, dice. Ha habido mucho dolor en esa familia, y pues yo te invito a que revises en dónde está tu dolor. Te invito a que verifiques qué es lo que está diciendo tu cuerpo, si no estás cargando muchas responsabilidades también, que te está permitiendo tener ese dolor en tus rodillas. ¿Ok? Bien, vamos a seguir revisando qué más mensajes tenemos el día de hoy. Pues bueno, tenemos a Arturo, que dice que él habla de Jiquipilas y dice que él ha estado precisamente escribiendo cartas a sus generaciones porque se le ha permitido, y que ha tenido la necesidad de escribirle a su abuela. Constantemente le habla de ella. Él dice, yo ya no la conocí, pero tengo la necesidad de querer saber más de ella, y cada vez que estoy con mis tíos mayores les pregunto cómo era mi abuela y me siento muy contento de recibir su información a pesar que no la conocí. Ok, Arturo, pues bueno, aquí estamos viendo este apartado en donde tú, bueno, aquí yo no le veo ninguna cuestión emocional que estés cargando. Al contrario, estás honrando el amor. Fíjate cómo te nace a ti ese apartado de poder decir, muy bien, cómo siento yo esta parte del amor hacia mi abuela. Decíamos ese rato que esa parte de la abuela es la que vamos cargando con nosotros.
Y en esa parte de ir cargando con nosotros, pues podemos darnos la oportunidad de saber de quién o cómo estoy cargando esa situación, ¿verdad? Y entonces podemos darnos cuenta que a lo mejor estoy cargando el enojo de mi abuela, ¿no? Y entonces, bueno, tendríamos que trabajar el enojo para poder liberar a la abuela y liberarme yo en ese cuerpo que me está permitiendo sentirlo, ¿ok? Muy bien, pues bueno, avanzamos entonces en este apartado para darnos cuenta qué es lo que está queriendo entrar en acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Gracias a todos ustedes que es como siempre muy participativos con todo lo que estamos diciendo el día de hoy. Pues bueno, está llegando el momento de decirles adiós. Hemos tenido, pareciera mentira, pero ya se nos fue la hora de estar hablando sobre el tema, muy interesante. Yo creo que es un tema que vamos a seguir hablando un poquito más, porque pues tiene muchas vertientes en donde podemos hablar de infinidad de situaciones, incluso de órgano tras órgano, ¿verdad? Y poder ir hablando de él, ¿no? De cómo nosotros vamos cargando esta parte. Yo hace rato hablaba precisamente de la tristeza, ¿cierto? Y cuando hablamos de la tristeza, desde la parte emocional, de lo que decíamos ese rato de cómo la cargamos, pues nos va a decir qué pasa con ella, ¿no? Entonces, imagínate si nosotros nos damos cuenta del por qué estamos pasando por esto. Yo podría decirte que la tristeza, sabemos que es un estado emocional complejo. La tristeza es caracterizada por ese sentimiento de dolor, de pérdida y de esa desesperanza que sentimos muchas veces, en donde no sabemos cómo abordarla, ¿no? Y esta se puede ir desencadenando por una gran variedad de factores, ¿no? Entre ellas puede ser la pérdida de un ser querido, o la ruptura amorosa, o un problema de salud, o una situación estresante, ¿no? ¿Y cómo se va caracterizando? Fíjense bien, cuando hablamos ese ratito del dolor de las rodillas, ¿no? Y posiblemente la tristeza se pueda alojar en mis rodillas, ¿eh? No necesariamente tengo que ser muy, muy egocentrista o porque no quiero doblar mis rodillas ante la vida. No, muchas veces también alojamos el dolor ahí de todo lo que nos aguantamos, ¿no? Y que se va transformando en la tristeza, ¿no? Por esos sentimientos de dolor o ese sufrimiento emocional del que hablamos hace un momento, ¿no? O también puede ser la pérdida de interés que va llevando a la tristeza, a una pérdida de actividades que antes se podía disfrutar, ¿no? Para aquellos que les encantaba bailar, disfrutar de hacer ejercicios, caminar y muchas cosas más, pues bueno, se impide esta situación que hace que no se vuelva a hacer, ¿verdad? Hasta que no le demos respuesta a la salud de esas rodillas, ¿no? Otra parte de la tristeza son los cambios en el estado de ánimo. La tristeza puede causar cambios como la irritabilidad, la ansiedad o la desesperanza. O también nos puede llevar a una dificultad de no dormir adecuadamente, ¿no? Afectándonos la calidad del sueño y llevando este insomnio a una hipersomnia, ¿no? O también nos puede llevar a un cambio de apetito, ¿no? En donde está comenzando a afectar esta parte, ya sea que no tenga apetito o tenga mucho apetito,
¿no? Y bueno, también la tristeza tiene pues 3 características, ¿no? La tristeza normal, que es la respuesta emocional natural a una situación estresante o dolorosa, ¿no? Como esos dolores pues que son más fáciles de digerir. O podría ser una tristeza patológica, ¿no? Que es la que va llevando, que se prolonga más bien esa tristeza, ¿no? Que es duradera, ¿no? Que pasa de lo normal y va infiriendo, ¿no? Va haciendo interferencia en la vida diaria, o sea que permanece ahí con nosotros. Entonces imagínense si está alojada en las rodillas, pues el dolor es más intenso, ¿no? Y la tercera pues es la tristeza depresiva, ¿no? Que es un trastorno de ánimo en donde se va haciendo la característica por sentimientos de esta tristeza, de esta desesperanza y de pérdida de interés de las actividades, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos desglosando todas las características de cómo se aloja en el cuerpo la tristeza, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo nos va enfermando. Pero si nosotros no le damos salida o no sabemos cómo manejar a la tristeza, pues nos va a llevar verdaderamente a no sentirla, ¿no? Pero también es importante aprender a buscar apoyo de amigos, de familiares, de un profesional, para que entonces me ayude a ir liberando esta tristeza. O también la práctica de la autocompasión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues comenzar a ser empático con uno mismo, de poder ayudar y manejar mi propia tristeza. Y la otra pudiera ser en realizar actividades saludables, ¿no? Como ejercicios, meditación, que ayudan a manejar la tristeza, ¿no? Acordémonos que la tristeza es un estado emocional normal, natural, que se puede manejar saludablemente con una ayuda adecuada y el apoyo de un profesionista. Pero antes de eso tenemos que darnos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo se va alojando. Bueno, y así como este ejemplo que acabo de darles ahorita, posiblemente podríamos hacer en otro podcast cómo entrar o cómo identificar en nuestro cuerpo una emoción perdida, amalgamada ahí con nosotros. Bueno, pues desde Cabina Conciencia Radio espero les haya gustado mucho este tema. Agradezco mucho a todos aquellos que nos escuchan, que han estado participando, que nos envían los mensajitos. No se olviden que tenemos este mensajero en Cabina Conciencia Radio Digital, el 961-2714-004. Y con todo gusto les damos respuesta a sus preguntas, no sin antes agregarle de que son oyentes de Cabina Conciencia Radio Digital y anexo con la pregunta para que les demos respuesta. Esa es la clave para que ustedes nos puedan escribir. Bueno, pues yo termino con ustedes el día de hoy con un llamado a la conciencia. Así que espero que entren en conciencia con esta parte y quede bastante entendible este tema. ¿Ok? No estás rota. Estás portando una historia que no te enseñaron a comprender. Pero puedes liberarte, puedes sanar. Porque sanar tu historia también es honrar a quienes vinieron antes, acomodarlos y proteger a quienes aún no han nacido. Desde Cabina Conciencia Radio, Angie Cartagena, buenas noches. En Conciencia Radio y Facebook, la información es accesible.